Vamos a hablar hoy en la noche un poquito acerca de otra diligencia de anticipo de prueba que se llama reconocimiento judicial y prueba pericial. La lista de asistencia está en el chat, por favor, ya se pueden apuntar. Bueno, reconocimiento judicial y la prueba pericial de forma conjunta es una prueba anticipada que pretende preparar elementos de prueba para un juicio futuro. El objetivo principal es dejar constancia del estado en que se encuentra un bien, un objeto, una cosa, y que esté próximo a desaparecer, o que amenace ruina o deterioro, y que es fundamental y relevante para el proceso, y entonces por esa circunstancia debe de asegurarse los hechos que eventualmente podrían probar ese elemento de prueba. Entonces habría que practicar ese elemento, esa prueba como prueba anticipada, preparatoria para el juicio, con el objetivo de asegurar los hechos con los que se pretende acreditar, porque una vez que desaparece ese bien, supongamos que es el ejemplo, por ejemplo, de un vehículo, ¿verdad? El estado en que se encuentra un vehículo, el estado en que se encuentra un inmueble, el estado en que se encuentra un árbol, que se encuentra un semoviente, que por el estado en que se encuentra un terreno. Nosotros necesitamos probar cómo quedó destruida una cosecha, cómo quedó destruido una pared, cómo quedó destruido una construcción. Y antes de que las inclemencias del tiempo sigan haciendo mella y ya no nos permitan acreditar en el periodo de prueba del proceso de conocimiento ante el que estemos, entonces vamos a asegurar esa prueba, ¿verdad? Aseguramos con el objeto de que esa prueba, de que lo que se va a probar, los hechos objeto de juicio, que puedan perderse, se puedan con mucha antelación eh, prepararse para poder acreditar en la secuela del periodo de prueba. Artículo 103 establece tanto el que haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento judicial de las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que estén llamadas a desaparecer en breve plazo. Podrá también pedirse reconocimiento cuando las cosas amenacen ruina o evidente deterioro o cuando su conservación en el estado en que se encuentra resulte gravosa. Podrá complementarse el reconocimiento con prueba pericial si esta fuera apropiada a criterio del juez. En este caso se procederá en la forma expuesta para este medio de prueba. Para practicar esta diligencia se notificará a quien iba a figurar en el proceso como parte contraria y si no fuera habida, fuera determinada a no existir al Ministerio Público, haciendo constar esta circunstancia. Verosímil significa que tiene la apariencia de verdadero. Dice creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. Entonces, el que crea verdaderamente, tanto el que va a demandar como el que crea verosímilmente, dice, como el que crea verdaderamente que ha de ser demandado, dice, podrá pedir antes de la demanda que se verifique un reconocimiento. Ustedes, lo más ya lo leímos, ya nos impusimos de esto. Sigamos aquí. Bueno,
ya como lo habíamos anticipado al leer el artículo, si no existe parte contraria o no fuera vida, podemos determinar quién va a ser el demandado, porque el derecho puede ser difuso, porque no podemos determinar quién va a ser en esos momentos. Entonces hay que notificarle a la Procuraduría General de la Nación como parte contraria. Y eso, el último párrafo es claro en ese aspecto, dice: para practicar esta diligencia se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, y si no fuera habida, fuera determinada o no existiere, el Ministerio Público, al Ministerio Público haciéndose conocer esa circunstancia. Pero el Ministerio Público que nosotros vamos a notificar va a ser a la Procuraduría General de la Nación. ¿Sí? Aquí en el código hay que leer el decreto 25-27. Se establece que todo donde aparezca Ministerio Público deberá entenderse por Procuraduría General de la Nación en esta parte, cuando antes de que existiera el Ministerio Público, como el Ministerio Público era parte de la Procuraduría General de la Nación. Hoy se desligó y pues a partir de la creación del Código de Comercio tendría que crear a partir de la creación del decreto 51-92, Código Procesal Penal, se determinó, se estableció constitucionalmente la función del Ministerio Público, un órgano con independencia, cuyo objetivo era la persecución, ejercer la persecución penal, ejercer la acción penal, ¿verdad? Pero bueno, ese sería de otro costal. Esta diligencia debe complementarse podría complementarse con peritos, ¿no? Necesitamos nosotros determinar el estado de un proceso, pero necesitamos un ingeniero civil para que determine en ese terreno si existe algún detrimento, por ejemplo, de algún drenaje de alguna calle. Y entonces, nosotros podemos ver físicamente si una calle está dañada o no, o si está dañado algún drenaje, pero que nos dirá técnicamente qué tipo de daño, qué tipo de declive, qué tipo de fragmentación tiene una calle, o tiene un acueducto, o un desagüe, etcétera, o una obra de ingeniería civil, es un ingeniero civil, ¿verdad? Por ejemplo. Si fuera el reconocimiento judicial de un vehículo, pues creo que podríamos auxiliarnos de un mecánico automotriz realmente titulado. Tendría que ser titulado, porque la ley nos exige que sea titulado. Entonces tiene que acreditar esa circunstancia, ¿verdad? Nosotros analizamos el artículo 174. Dice, las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia de reconocimiento judicial y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. El juez y las partes podrán hacerse acompañar de peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente si fueren requeridos por el juez. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los del perito que acompañara al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuera dispuesta por el juez, serán satisfechos por mitad ambas partes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 171. Podrán ser examinados los testigos en el mismo acto de reconocimiento judicial cuando ello contribuya a la claridad de su testimonio, si así lo hubiera solicitado oportunamente la parte interesada y si el juez estima conveniente la práctica y la diligencia en tales condiciones. Entonces el reconocimiento judicial lo realiza el juez con las partes conjuntamente. Así es, así es. ¿Y qué pasaría si faltara el juez? No habría reconocimiento judicial. Pues fíjese que si falta el juez, tendría que suspenderse la diligencia y señalarse otra nueva, ¿verdad? Porque prácticamente el juez es el sujeto que nos interesa que esté en la diligencia, porque él va a percibir
la prueba a través de sus sentidos. Cuando nosotros estemos realizando el reconocimiento judicial, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un reconocimiento judicial, nosotros establecemos el estado de las cosas. Por ejemplo, ubiquémonos en un aula de clase. Ese ejemplo lo ponía el profesor Mario Doctor Rodrigo, lo recuerdo muy bien. ¿Qué nos interesaría en reconocimiento de la clase? Pues que establezcamos qué dimensiones tiene la clase, que establezcamos cuántos escritores hay en la clase, que establezcamos cuántos ventanales hay en la clase, si hay puerta de entrada, si hay puerta de salida, si hay cañonera, si hay una pizarra, si hay una televisión inteligente donde nosotros vamos a reproducir la clase. Eso es lo que para eso es el reconocimiento judicial, para verificar el estado de las cosas. Si quisiera, por ejemplo, establecer el estado de una pared, podría establecer el tamaño de la pared, establecer de qué material está hecho la pared, establecer de qué material fue construido la pared, establecer qué daños aparentes puede tener la pared, si está derribada totalmente, parcialmente, o etcétera. ¿Verdad? Y ahí podrá decirnos, podemos acompañarnos nosotros de un perito, donde el perito haga observaciones y diga, mire, fíjese que en este caso, pues, la pared se derrumbó porque los cimientos eran débiles, porque la sabieta que se utilizó no fue la adecuada, o porque los ladrillos que se utilizaron para formar la pared no fueron ensabietados ni cimentados adecuadamente para que se pudiera edificar esa pared. Entonces, por lo tanto, por el mal tiempo que ha habido, porque tampoco fue impermeabilizada, entonces la pared se ha derribado. Pero esa diligencia tiene que llevarse con la presencia del juez, es importantísimo. Y quiero explicarles que desafortunadamente las diligencias que son en los municipios, ¿verdad? De reconocimiento judicial, ya sea en prueba anticipada o el periodo ordinario de prueba, lo que hace el juez es delega su competencia al juez de paz mediante un despacho y le ordena a él que practique la diligencia. Así se hace, en realidad. Ahora, si está aquí en la cabecera, pues no hay ningún problema, pues el juez va a llegar, pues, si es San Carlos Alzartate, si fuera en San Manuel Chaparrón, o en Monjas, o en San Pedro Pinula, o en San Luis Gilotepeque, fuera del municipio de Jalapa, entonces el juez comisiona al juez de paz para que él realice el reconocimiento judicial. ¿Alguna otra pregunta, Eh, Mayron? Otra pregunta. ¿Y qué pasaría que si una parte no se presenta? Si una parte no se presenta, el reconocimiento judicial tiene que llevarse a cabo. ¿Sí? Y si fuera la parte contraria, a la cual, por ejemplo, nosotros queremos hacer un reconocimiento judicial sobre una propiedad que está en posesión del demandado y queremos establecer ciertos puntos, por ejemplo, establecer si la propiedad está cercada, establecer si el terreno, cuánto mide, establecer qué tipo de construcciones hay ahí, establecer qué tipo de siembras hay ahí, establecer si existe alguna servidumbre de paso, si existe alguna, lo que exista ahí, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay resistencia de la parte contraria, si la parte contraria no permite que se practique, entonces el juez al momento de realizar la diligencia lo va a hacer bajo apercibimiento de que si la persona que tiene que colaborar y que es la titular, la propietaria, tiene en su posesión el bien que va a ser objeto de reconocimiento judicial, se tengan por ciertos los puntos que nosotros estamos solicitando al juez. Entonces se va a tener por sí. Si nosotros le pedimos al juez que queríamos saber las dimensiones de la clase, cuántos escritorios había, cuántos ventanales había, cuántas puertas de entrada, cuántas de salida, si hay pizarrón, si hay televisión inteligente, el juez esos puntos que le estoy yo señalando los va a tener por comprobados. Los va a tener por comprobados. ¿Sí? Muchas Y gracias. nosotros podríamos establecer esto aquí, dice artículo 175, resistencia de las partes. Si para la realización del reconocimiento judicial fuera menester, dice, la colaboración material de una de las partes y ésta se negara a suministrarla, dice, el juez la percibirá para que la preste. Si a pesar de ello continuara su resistencia, el juez dispensará la práctica de la diligencia, es decir, que la va a suspender, pudiendo interpretar la negativa a colaborar en la prueba como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria. Entonces, nosotros va a tener ahí, nosotros decimos al señor juez, solicitamos que se señale día y hora con la anticipación que establece la ley para la práctica del reconocimiento judicial bajo los siguientes puntos. De ahí le ponemos los que habíamos dicho, determinar en dónde está ubicada la clase, determinar en qué campus universitario está, la dirección del campus universitario, establecer las dimensiones de la clase, establecer cuántos ventanales hay, establecer cuántos escritores hay ahí, establecer si hay pizarrón. Entonces, si no nos deja colaborar la persona del demandado o la persona que tiene que propietario de ese bien, entonces se van a tener por comprobados esos puntos. Vamos a establecer, nosotros tenerlos por comprobados. ¿Verdad? Las dimensiones del aula sí van a estar un poco difíciles, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver si vamos aquí. ¿Alguna otra duda?
No, Lick, por el momento no. Bien. Vamos a... Por favor, quiero recordarles, mis amigos, que tenemos aquí el formulario que contiene la asistencia del día de hoy, así que por favor apúntense, porque la verdad que veo que algunos acaban de entrar, entonces los que acaban de entrar en algunos momentos ya pueden ingresar al chat y ahí está el formulario, ustedes ya pueden anotarse en el listado de asistencia. Bueno, vamos a seguir. Aquí lo que veníamos anticipando, ¿verdad? En caso de negativa de una de las partes, el juez puede apercibirla para que colabore en su caso de resistencia. Se dispensará de la diligencia, quiere decir que ya no se practicará y se interpretará en esta negativa como confirmación de las afirmaciones de la parte contraria. ¿Verdad? Lick, y así, eso que dice de lo apercibirá, sería como que le va a decir que lo va a tomar por cierto la declaración de la otra parte. Eso le decía, usted hace un memorial y solicita, le dice cuáles son los puntos sobre los cuales va a versar y solicita que la diligencia se lleve a cabo bajo apercibimiento de que si no colabora el demandado se van a atender por cierto los puntos que se pretenden comprobar. Entonces, al momento de dictar la resolución, el decreto que le da trámite a esto, que señala la audiencia, entonces se va a establecer ahí esa circunstancia. De que se señala día y hora para la práctica de la diligencia, la cual versará sobre los puntos que están insertos en el memorial que promueve la prueba, bajo el apercibimiento de que si le existe renuencia o no hay colaboración de parte de la parte contraria o el demandado a practicar la diligencia, se tendrán por ciertos esos puntos. ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Okay. ¿No hay ninguna otra duda? No. Ok, sigamos. Bueno, entonces, cuando el juez emite ese decreto que venimos anunciando, para darle trámite a esta diligencia, se va a señalar día y hora para la práctica del reconocimiento judicial. Se debe notificar al adversario, y en caso no fuere una persona indeterminada, a la Procuraduría General de la Nación. Deben mediar 3 días entre la audiencia y la notificación. Dice, el día y hora de la diligencia se practicará el reconocimiento judicial sobre los puntos que se pretenden probar. En casos de negativa se procederá con base al artículo 175, que es el que venimos anunciando, ¿verdad? Bueno, esta diligencia se va a practicar, se va a solemnizar en un acta. Dice el artículo 176, dice, del resultado de la diligencia se levantará la correspondiente acta, que será firmada por el juez, secretario, testigos, peritos, por los demás asistentes que quisieran hacerlo. Si el juez lo juzga conveniente, se consignará en el acta la constancia de algún resultado o consecuencia ocurrido. Es importante establecer que también, como lo habíamos leído en el 174, se puede solicitar esta diligencia de reconocimiento judicial y también se podría practicar conjuntamente con la declaración de testigos. Se les puede invitar a los testigos en el lugar del reconocimiento que ellos pues, informen al juez bajo interrogatorios o algunas circunstancias peculiares que interesen al proceso, ¿verdad?
Eso ya habíamos leído el artículo 174, pero lo podemos ver. Le dice: las partes y sus abogados podrán concurrir a la diligencia del reconocimiento y hacer de palabra al juez las observaciones que estimen oportunas. Dice. El juez y las partes podrán hacerse acompañar por peritos de su confianza, los que en el acto del reconocimiento podrán exponer sus puntos de vista verbalmente, si fueren requeridos por el juez. Dice. Los honorarios de los peritos de las partes serán abonados por ellas particularmente. Los del perito que acompañará al juez serán satisfechos por la parte que solicitó la prueba. Si la prueba fuera dispuesta por el juez, serán satisfechos por la mitad, por ambas partes, sin perjuicio del experto en el artículo 171. Y de ahí dice: podrán ser examinados los testigos en el mismo acto del reconocimiento judicial. Escuchen esto: podrán ser examinados los testigos en el mismo acto del reconocimiento judicial cuando ello contribuya a la claridad de su testimonio, si así lo hubiere solicitado oportunamente la parte interesada, y si el juez estima conveniente la práctica de la diligencia en tales condiciones. El artículo 172 dice que en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez de oficio, dice, o a petición de parte, practicar reconocimiento judicial. También podrá hacerlo en diligencia por mejor fallar. Y el 173 que habíamos leído, dice, pueden ser objeto de reconocimiento judicial de las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Previo el reconocimiento, el juez dispondrá la forma en que debe ser cumplido. Y esto es muy importante, dice: señalará con 3 días de anticipación por lo menos el día y hora en que haya de practicarse y procurará en todo caso su eficacia. O sea, que tiene que mediar 3 días entre la notificación y la audiencia, ¿verdad? Dice el reconocimiento, la notificación de la resolución que señala la diligencia, ¿sí? Tiene que haber 3 días de por medio entre ella y el señalamiento y la audiencia que se va a realizar. El reconocimiento sobre las personas, ya sea en casos de incapacidad, parentesco, enfermedad u otros similares, se practicará en formas de asegurar sus resultados con la menor violencia posible, física, moral, sobre las mismas, pudiendo realizarse por los expertos en forma reservada. Bueno, vamos a hablar ahora de la declaración de testigos. Pues esta diligencia tiene el objetivo esencial, esta diligencia de prueba anticipada, de prueba futura. Esta es una prueba anticipada cuyo aspecto sine qua non, cuyo requisito primordial, su objetivo, el objetivo de esta prueba es recibir la declaración de testigos que son prueba angular, prueba fundamental para el proceso, un proceso futuro que vamos a entablar. Cuando se tema que los testigos ya no pueden declarar en el juicio, bueno, porque por su avanzada edad, porque están gravemente enfermos, están en estado de agonía o están próximos a ausentarse del país. Entonces, debe notificarse al adversario, y en caso de que el adversario esté indeterminado, pues hay que notificarle a la Procuraduría General de la Nación. Si nosotros analizamos el artículo 105, perdón. 104. Disculpen, lo corrigen ustedes. Dice: podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, ¿sí?, que se recibe la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria. Y si no fuera indeterminado no existir, se citará al Ministerio Público. Bueno, algo que es importante es que dice que se señalará el día de hora para la práctica de la declaración de testigos. Y como lo anticipamos aquí, se debe notificar al adversario en caso no se pueda determinar
o no exista. Se va a notificar a la PGN. Entre la notificación y la audiencia deben mediar 3 días. El día y hora de la diligencia se va a practicar con los requisitos que establece la ley, que vamos a analizar a continuación. Y dice señalamiento de audiencia. El juez señalará día y hora para la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación por lo menos. Dice, la diligencia se identificará en presencia de las partes, sus abogados, si concurriere, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados. Y en tanto las partes, sus abogados como el juez podrán hacer a los testigos las preguntas adicionales necesarias para esclarecer los hechos. El listado de asistencia está en el chat. Por favor, pueden apuntarse. Bueno. Dice, con la solicitud, la parte contraria deberá presentar, con la solicitud, la parte contraria deberá presentar el interrogatorio respectivo. El interrogatorio deberá formularse en forma que cada pregunta no se refiere sino a un hecho simple, que el testigo deba concretar su respuesta. Y dice, artículo 145. Dice, la parte que proponga prueba testimonial presentará en la solicitud el interrogatorio respectivo, teniendo las preguntas ser claras y precisas. El interrogatorio deberá formularlo a la parte de modo que cada pregunta no se refiera sino a un hecho simple a que el testigo deba concretar su respuesta. No es permitido dirigirles o considerar preguntas de apreciación ni opiniones suyas, ¿verdad? Entonces, se debe dirigir solo a un hecho simple, ¿sí? Y no se le pueden hacer preguntas de apreciaciones personales, ¿verdad? Ni de opinión, por ejemplo, decirle, mire, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que en este caso, pues, es adecuado que usted esté como testigo? ¿Usted cree que en esta diligencia, pues, sería importante que se demostrara que la pared está dañada, que demostrarse la necesidad de alimentos, ese tipo de cosas, de opinión personal, ¿verdad? El artículo 142 dice, las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiere especialmente otro medio de prueba. Dice. Los que tengan conocimiento de los hechos de las partes, que las partes deban probar, dice, estarán obligados a declarar como testigos siempre que fueran requeridos. Dice. El juez le impondrá los apremios que juzgue convenientes, si se negara a declarar sin justa causa. Cada uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Son 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. Sobre los hechos que van a ser acreditados. Si fueren más hechos, ahí tenemos que ser hábiles. Nosotros podemos presentar hasta más de 5 testigos. Si le declaramos 5 para que declaren sobre un hecho del estado en que se encontraba, por ejemplo, un terreno el día 4 de octubre cuando llovió, y que otros 5 testigos nos digan cómo quedó el terreno al día siguiente, el 5 de julio, el 5 de octubre, el 6 de octubre, después ya cuando no había llovido, ¿verdad? Dice, aptitud para ser testigo. Puede ser remitida a declarar como testigo cualquier persona que haya cumplido 16 años de edad, artículo 143. Esa es la aptitud, tener 16 años de edad por lo menos. Dice, testigos inhábiles, dice. No podrán ser presentados como testigos, dice, los parientes consanguíneos o afines de las partes, y ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente.
No podrán ser presentados como testigos los parientes consanguíneos o afines de las partes, ni el cónyuge, aunque esté separado legalmente. Dice, no obstante, podrá recibirse la declaración de tales testigos, es propuesta en ambas partes, así como los procesos de edad, filiación, estado, parentesco, derechos de familia que se litiguen entre las partes. Ahí sí se pueden presentar a los familiares. El artículo 145, 146 es muy importante. Dice, el juez señalará día y hora para la práctica de la diligencia, debiendo notificarse a las partes con 3 días de anticipación por lo menos. La diligencia se verificará en presencia de las partes y sus abogados, si concurrieron, pero las personas que asistan no podrán retirarse ni comunicarse con los testigos que no han sido examinados. Tanto las partes, sus abogados como el juez podrán hacer al testigo las preguntas adicionales que sean necesarias para esclarecer el hecho. O sea, que aparte de las preguntas van en un memorial. En el memorial donde se propone la diligencia de prueba, ahí van las preguntas. Y regularmente en la universidad nos enseñaron que las preguntas deberían ser en sentido afirmativo. Diga si es cierto, pero yo he hecho preguntas abiertas, ¿verdad? Las preguntas, por ejemplo, diga si es cierto que Carlos Orondo Cardona es hijo de Pedro Pablo de los Palotes, ¿verdad? El juez no prohibiría que se le preguntaran ese tipo de preguntas en sentido afirmativo, pero nosotros podríamos hacer preguntas de tipo abierto también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo le consta a usted que Pedro Pablo de los Palotes es hijo es hijo de Carlos Orondo Cardona, por ejemplo? Bueno, si los testigos no comparecen a la diligencia, por ejemplo, nosotros ofrecimos 5 testigos y no comparecen a la diligencia se llevará a cabo con los testigos que concurran. Si ofrecimos 5 y solo comparecieron 3, pues la diligencia se va a llevar con los 3, a menos de que nosotros le pidamos al juez que suspenda la audiencia y que señale una nueva para que comparezcan todos los testigos propuestos y declaren. Es en el artículo 147. Y dice, si en la audiencia señalada para el examen no se presentaron todos los testigos, el juez practicará la diligencia con los que concurran. Si estuviera de acuerdo el proponente, en este caso, ya no se referirán las declaraciones de los ausentes. Pero si la parte interesada lo pidiere, el juez suspenderá la diligencia y señalará nuevo día y hora para recibir la declaración de todos los propuestos. La transferencia del día en que deba recibirse la declaración podrá concederse por solo una vez. Lo que es importante es que los testigos van a declarar bajo juramento. Las respuestas que se den se sentarán en presencia de estos, literalmente, sin abreviaturas. Y los testigos, hay una cuestión importante que dice que los testigos deben dar la razón del conocimiento de los hechos y después deberá exigirlo que no se pida el interrogatorio. Si el testigo no dice la razón de su dicho, por qué le consta lo que está declarando, entonces ahí esa diligencia se le puede solicitar que no se le dé valor probatorio porque la ley es clara en ese aspecto. Dice, los testigos del artículo 149 del Código Procesal Civil Mercantil, dice, los testigos declararán bajo juramento, prestado de la misma forma que establece el artículo 134. Dice, las respuestas que se den se sentarán en su presencia, literalmente y sin abreviaturas, pudiendo ellos mismos inscribirlas o dictarlas. Al consignar la respuesta no será necesario transcribir las preguntas en el acta, bastando hacer la referencia correspondiente. Los testigos están obligados a dar la razón del conocimiento de los hechos y después deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. El testigo podrá leer por sí su declaración si no puede o no quiere hacerlo. La declaración será leída por el secretario haciéndole constar esta circunstancia. El testigo está obligado a firmar su declaración o dejar impresión digital. Si se negara a hacerlo, el juez se limitará a dejar constancia de esa negativa en el acto. Si el testigo no quiere firmar el acto, dejar su huella si no sabe leer y escribir.
Pues el testigo no quiere firmar su huella, no quiere firmar el acta con su firma, con su rúbrica, o no quiere dejar la impresión digital de su huella, entonces el juez va a hacer constar de que no obstante que él contestó el interrogatorio que le fue formulado, pues dicho testigo no quiso firmar o no quiso dejar la huella correspondiente. Lick, ¿Sí? aquí el juez siempre califica las preguntas. Por supuesto. Tiene que Muy bien. Y otra pregunta. ¿Las preguntas cuando se presentan siempre deben ir en plica o solo no, así? no. Las Solo preguntas así. van en el memorial, van redactadas en los hechos. Ya voy a subir un ejemplo de estos, de una declaración de testigos, porque declaraciones de estas en prueba anticipada, sí, realmente sí no he tenido el gusto de hacerlas, pero les voy a acompañar una declaración de testigos para que ustedes vean más o menos cómo les tengo que subir todavía la vista a ustedes. Perdonen, eso los Sí, voy a sí. subir. Entonces, se van a dar ustedes cuenta que la mayoría de preguntas que nosotros las hacemos en sentido afirmativo, ¿verdad? Pero pues, se pueden hacer preguntas abiertas, ¿verdad? Dígale al testigo si le consta que en el lugar de los hechos hay una servidumbre de paso. ¿O cuántas servidumbres de paso hay en ese lugar? Diga si es cierto el testigo que el inmueble se encuentra cercado por todos sus rumbos. ¿Sí? Y diga el testigo de qué material es ese cerco en el cual está cuál está cercado el inmueble por todos sus rumbos, ¿verdad? ¿En qué artículo estaba? Disculpen. Estábamos en el artículo 149. Pues terminé de leerlo. Sí. Yo creo que se iba a pasar al 134, Lick, cuando le hablé. Dice, el examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada para el efecto. El último párrafo del 149. El examen de los testigos se practicará en la audiencia señalada por el efecto, separada y sucesivamente, sin que unos puedan oír las declaraciones de los otros, pudiendo autorizar al juez que se retiren los testigos que hayan prestado declaración conforme lo expuesto en este artículo. O sea que los testigos no van a estar juntos cuando declaren. Regularmente los van a aislar en alguna parte del tribunal bien lejos para que no escuchen lo que está declarando el primer testigo. Si son varios, si no es uno, cuando son varios testigos, pues se aíslan para que el testigo no esté escuchando lo que el otro está relatando, ¿verdad? Entonces, las preguntas van en el pliego, ¿sí? Aparte de esas preguntas, puede ser que dentro de las respuestas no sean tan amplias y entonces nosotros tengamos que hacer preguntas adicionales para esclarecer el hecho. Esas las podemos hacer ahí. Tomamos una hoja de papel bond y hacemos ese pliego de preguntas adicionales dirigidas al testigo fulano de tal, las que deberán ser respondidas en la audiencia que se ha sido señalada por el efecto, ¿verdad? Entonces, estas son para esclarecer el hecho. Por ejemplo, el testigo dijo, mire usted, el terreno se encuentra atravesado por una servidumbre. Entonces le podemos preguntar nosotros, señor testigo, usted dijo que el terreno estaba estaba atravesado por una servidumbre. ¿Qué tipo de servidumbre es? Entonces él puede aclarar, es una servidumbre legal de paso, es una servidumbre de acueducto, es una servidumbre de saca de agua, es una servidumbre de energía eléctrica, etcétera, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo, una pregunta adicional para esclarecer. Lick, ¿Sí? ¿y las preguntas se hacen en general a todos los testigos o se hace preguntas, digamos, unas preguntas para un testigo, otras preguntas para otro testigo? Fíjese que yo lo que hago es, termina de declarar un testigo y a él de una vez le hago repreguntas. Le hago las preguntas adicionales, ¿sí? Y también se pueden hacer repreguntas. Y escuchen esto, el 151 dice, las repreguntas que se formulen al testigo deben versar sobre los hechos relatados por el testigo y se dirigirán inmediatamente que conteste el interrogatorio. Si se presentaren antes de la diligencia, quedarán en tribunal bajo reserva. El juez calificará la procedencia de las repreguntas. Unas repreguntas, por ejemplo, las repreguntas regularmente las va a hacer la otra parte. También usted puede repreguntar, pero las repreguntas van a ser sobre lo que relató el testigo.
¿sí? Para tratar de fiscalizar su interrogatorio, para tratar de establecer, por ejemplo, el testigo contestó, por ejemplo, tal como lo contestó usted en su pregunta, que usted había mencionado que en el inmueble objeto de litigio hay una servidumbre de energía eléctrica. ¿Podría usted decir, si a usted le consta, quién instaló esa servidumbre de energía eléctrica? ¿Podría usted decir cuánto mide esa servidumbre de energía eléctrica? Por ejemplo, tratamos de fiscalizar y tratamos de ver si lo podemos sorprender al testigo en algo, ¿verdad? Entonces, las repreguntas van dirigidas a fiscalizar el interrogatorio del testigo. Eso puede ser también pueden ser también para, pueden ser dirigidas también por quien propuso la diligencia. Dice, el 150 no es importante. Dice, no se permitirá al testigo leer ningún papel o escrito para contestar. Pero cuando la pregunta se refiere a libros, cuentas o papeles, podrán permitírsela que los consulten en el acta. Si se tratara de documentos extendidos por el testigo, puede pedírsele su reconocimiento. O sea que no se va a permitir que el testigo consulte ningún documento, escrito o papel, para que él conteste. Y cuando se refieran a libros de contabilidad o cuentas, se le pueden poner los libros a la vista. Bueno. Una cuestión que es importante es que los testigos se van a protestar. Los testigos, conforme al artículo 149, dice, los testigos declararán bajo juramento prestado en la forma que establece el artículo 134. La respuesta, y el artículo 134, este ya lo habíamos visto la vez pasada, dice, el obligado a declarar... Acá sería donde cometen el, ¿Cómo? acá sería donde cometen el delito de falso testimonio, si mienten, ¿verdad? Aquí sería falso testimonio. En el caso del sujeto procesal que presta El otro declaración de sería perjurio. perjurio. ¿Sí? Aquí es falso testimonio. Dice, el obligado a declarar lo hará con el arreglo de la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado y contestará sí bajo juramento. Entonces, de ahí se le van a preguntar las generales de ley. Según el artículo 148 dice, aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados, es lo primero que les van a preguntar. Su nombre, apellido, edad, estado, nacionalidad, profesión y domicilio. Eso lo pregunta el juez. Si son parientes de alguno de los litigantes, ¿en qué grado? ¿Verdad? Porque si son parientes, si tienen interés directo en el pleito o semejante, si son amigos íntimos o enemigos de los litigantes, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores, deudores de algunos de los litigantes, si tienen algún otro género de relación entre ellos. Si ese sujeto que vamos a interrogar, si no está permitido, acuérdense que los únicamente pueden declarar los parientes consanguíneos afines, no pueden, tienen prescrito, no pueden declarar. Pero puede recibirse su declaración, ellos tienen prohibido declarar, pero si es propuesta por ambas partes. Si ambas partes propusieron al testigo, se puede llevar a cabo la declaración del testigo, así como los procesos sobre la edad, para determinar su edad, para determinar la filiación, quiere decir el parentesco entre padre e hijo, cualquier otro parentesco entre el estado civil, el parentesco, o derechos de familia. Entonces ahí sí se puede permitir que el testigo declare. Entonces, si los testigos, por ejemplo, son parientes, por ejemplo, son amigos íntimos de alguna de las partes, se sabe que van a favorecer, van a hacer unas declaraciones en favor de ellos. Si son trabajadores domésticos o dependientes, acreedores o deudores, lógicamente que también van a declarar. Entonces, si nosotros descubrimos que ese testigo es pariente, que ese testigo son amigos íntimos de alguna de las partes o los litigantes, si son trabajadores domésticos, dependientes, acreedores, entonces ahí tenemos que tachar al testigo, tenemos que tacharlo, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es que después de que declaró el testigo lo vamos a tachar. Dice, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El artículo 162, perdón.
Dice, las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término de prueba. El juez apreciará, según la regla de la zona crítica racional, las circunstancias y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones en la sentencia juntamente con el principal. Entonces, esos testigos se les va a tachar, ¿verdad? Si nosotros descubrimos que es un trabajador, que fue doméstico, que es hermano o alguien, entonces ahí, siempre con la prueba en la mano, ¿verdad? Tenemos que probar que el testigo es trabajador, que el testigo es hermano, que es pariente, que es doméstico, etc. Hay que probarlo con el contrato de trabajo, si no mejor nos metamos a tachar al testigo, porque tenemos que tachar, ¿verdad? Y una vez tachado el testigo, lo que le vamos a pedir al señor juez es que no le dé valor probatorio a esa declaración, porque el testigo o es hermano, o es doméstico, etc. Eso se hace después de que declaró el testigo. Entonces nosotros ya no le vamos a repreguntar, ni hacerle preguntas adicionales, sino que lo que vamos a hacer es tachar al testigo. Y también el testigo se puede tachar antes de que declare, si nosotros cuando se promueva la prueba, pero lo más técnico sería hacerlo después que el testigo declare, porque si no estamos poniendo la otra parte en anticipación, estamos anticipando lo que vamos a hacer nosotros. ¿Verdad? Es importante establecer que este sistema de pruebas anticipadas personalmente nos sorprende porque figúrense ustedes que el sistema de prueba del Código Procesal Penal es un sistema tasado legal. Entonces, el sistema tasado legal es aquel sistema de prueba en donde únicamente podemos utilizar las pruebas que regula la ley y el juez le va a dar el valor que le asigne la propia ley. Así desafortunadamente es nuestro sistema. Y la libertad de prueba, que es la que se usa en materia penal, en la República de Guatemala es el único proceso donde se utiliza, que las partes pueden probar los hechos a través de cualquier medio de prueba, ¿sí? Siempre que ese tipo de prueba no vulnere derechos fundamentales. Y adicionalmente a esto, pueden practicarse los medios de prueba que están regulados en la ley, perdón, los medios de prueba que no están regulados expresamente en la ley, en materia penal, tienen que utilizar un procedimiento análogo para poder ser incorporados al proceso. Un procedimiento que se permite la analogía, utilizar algún procedimiento para poder incorporar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos algún peritaje sobre, eso no están regulados específicamente, algún peritaje sobre de voz, ¿verdad? Entonces, tendríamos que buscar la forma más adecuada de poderlo incorporar de conformidad a las reglas, por ejemplo, de la aclaración de testigos, etcétera, ¿verdad? Por eso es materia penal. Entonces, aquí se pueden utilizar, se pueden admitir otras pruebas anticipadas si se estiman oportunas y pertinentes. El diseño procesal en este caso es de números apertos, o sea, quiere decir que se puede utilizar cualquier otra prueba anticipada que se estime oportuna. No vamos a limitar las pruebas anticipadas a las que se regulan en el del artículo 98 al 105, no. Sino que podemos utilizar otras que no están reguladas ahí, siempre y cuando nos permitan esclarecer que sean útiles al proceso, ¿verdad? Pero si analizamos el artículo 105, dice, el juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de las mencionadas en esta sección, si las estima oportunas y conducentes. Sus resoluciones en esta materia serán apelables solo cuando niegan las medidas solicitadas. Hasta aquí hay un poco de libertad de prueba, ¿verdad? Hay un poco de libertad de prueba, pero ya dentro de la prueba del propio proceso no únicamente podemos utilizar los medios de prueba que están establecidos específicamente el artículo 128, solo esos. Entonces, ¿tienen alguna duda? Sí, las pruebas anticipadas se presenta de primero la demanda y después se presentan las pruebas anticipadas. ¿O cómo sería? No. La prueba anticipada es antes de la demanda. ¿Sí? Usted va a promover la prueba anticipada, ¿sí? Porque le va a servir para preparar prueba para el juicio futuro.
¿sí? No tendría ningún sentido que se llame prueba anticipada si usted tiene que plantear la demanda y luego va a diligenciar la prueba. Si fuera así, sería la prueba normal, ordinaria, que nosotros esperamos explicar o esbozar en la siguiente clase, que es la última. No tuvimos tiempo de programa muy extenso, pero igual, por eso se llama pruebas anticipadas, porque son antes de la demanda. Sí, se promueven antes de la demanda. Gracias. Ok. ¿Tenemos alguna duda, mis hijos? Por favor, pregunten. Lick, ¿Sí? buenas noches. Esto es como, por ejemplo, esa la prueba anticipada, bueno, algo así, lo entiendo ahorita con la pregunta que hizo Myron. Por ejemplo, yo llego a hacer una demanda, por ejemplo, que yo digo que hay un derecho de paso. Hay un derecho de paso por costumbre y en papeles, pero otra persona compró el terreno y quiere cerrar el paso. Entonces yo llego y digo, miren, fíjense que nosotros somos vecinos colindantes y tenemos un derecho de paso y aquí está por ejemplo, el documento que nos ampara. Eso sería como una prueba anticipada. No, ahí no. La prueba No, porque anticipada sería un usted me está reconocimiento, hablando de una... entonces, Permítame, Myron. Usted me está hablando de una demanda, Eddie. Usted me está hablando de una demanda. Entonces, ahí hay una demanda, yo no puedo venir y realizar una prueba anticipada. Recuérdese que una prueba anticipada es antes de la demanda, es antes de iniciar el juicio. Si en ese caso en particular que usted me está mencionando, en ese caso en particular que usted me está llamando, vuelva a plantear el caso de nuevo, por favor, Eddie. Por favor, vuelva a plantear. Por ejemplo, Myron tiene un terreno y Orlando Martínez se lo compra, pero antes en los papeles de Myron decía de que había un derecho de paso, porque hay varios vecinos ahí, entonces hay un derecho de paso ya escrito, pero el nuevo comprador, o sea, el nuevo propietario, él quiere cerrar el paso y no quiere ceder el derecho a las personas. Entonces yo vengo y llevo prácticamente el documento donde establece de que el derecho de paso no solamente es de costumbre, sino que también está escrito en un documento. Fíjese que ese documento usted lo podría utilizar en juicio, o sea, no es necesario que usted practique una prueba anticipada de él porque usted lo tiene en su poder, no se va a perder. Lo que sí sería importante sería practicar un reconocimiento judicial sobre el lugar donde está ese derecho de paso antes de que ese sujeto lo cierre, con el objetivo de determinar la existencia de ese derecho de paso antes de que el sujeto lo vaya a cerrar. O si tenemos la suerte, podemos practicar el reconocimiento judicial y luego estar cerrando, ¿verdad? Le soy sincero, como que no mucho, tal vez un ejemplo, tal vez más directo de la prueba anticipada, como que estoy un poquito Si perdido la en eso. prueba anticipada, hay un accidente, se derrumbó se derrumbó hay un sujeto que estaba utilizando una retroexcavadora en un terreno y destruyó parte de una plantación y esa plantación con el transcurso del tiempo, porque estamos en el invierno y es un lugar bastante caudaloso, puede que llueva en ese lugar y entonces ya no podamos nosotros tener vestigios de ese lugar porque va a llover y entonces la corriente se va a llevar lo que el sujeto derribó ahí, ¿verdad? Entonces nosotros practicamos un reconocimiento judicial como prueba anticipada para que nosotros podamos determinar el estado en que ese sujeto dejó ese terreno, porque nosotros le vamos a seguir un juicio ordinario de daños y perjuicios para que él nos pague los árboles los cuales él botó, ¿sí? Los árboles que botó, la plantación que botó, que nosotros no podíamos probar eso en juicio, porque con lo que tal el proceso, y estamos ya ahorita en mayo, si la diligencia de prueba la iniciamos y después de las excepciones, que esto ya va a ser en octubre, después de todas las excepciones que hay que van a interponer, porque la otra parte contraria puede interponer excepciones para poder entrampar el proceso, entonces cuando lleguemos a octubre, ahí ya no va a haber nada. Entonces tenemos que practicar en estos momentos un reconocimiento judicial. Y lo haríamos y se lo pediríamos al juez, que le notifique la parte contraria y le señalamos los puntos específicos. Otro punto específico podría ser, por ejemplo, ¿verdad? Que yo necesito probar la afiliación de un sujeto, necesito probar el estado o impugnar alguna paternidad, yo necesito que declare, por ejemplo, mi papá. Pero mi papá está enfermo de cáncer, está desahuciado y está próximo a morir. Entonces tengo que promover una prueba anticipada, esa sí es en la vía de los incidentes, de declaración de perdón,
una prueba anticipada de declaración de testigo, no las exhibiciones son las que van en la vía de los incidentes, perdón. Tendría que poner una prueba anticipada de declaración de testigos con el objeto de tomar la declaración del testimonio de mi padre que está próximo a morir, con el objeto de que eso, o con él podría ser más que todo una prueba anticipada de declaración jurada, ¿verdad? Supongamos que yo quiero establecer yo nunca fui reconocido por mi papá, y quiero seguir un juicio ordinario de paternidad y filiación, en donde pretendo probar que existe un vínculo de paterno-filial, de padre e hijo, de ascendencia y descendencia, para inscribir como hijo de mi padre, Rodolfo Antonio Chavarría Méndez, que está extinto, que era mi padre. Entonces yo lo que tendría que hacer ahí es promover una prueba anticipada de declaración jurada, ¿sí? Una prueba anticipada de declaración jurada. Porque mi papá tiene cáncer, porque mi papá va a morir, el que es mi padre biológico tiene cáncer y está desahuciado y está próximo a morir, entonces ahí planteo una prueba anticipada de declaración, de confesión judicial, ¿sí? Perdón, una prueba anticipada de declaración jurada, ¿sí? Para que él preste como futura parte contraria una declaración en donde se le interrogue para establecer si él es o no mi padre, ¿verdad? También se podría practicar una prueba anticipada también de medios científicos de prueba, donde yo puedo solicitar la extracción de muestras para determinar una prueba de ADN de ácido nucleotidonucleico, para determinar a través de una muestra de sanguínea, ¿sí? A través de peritos expertos en la materia, si el ADN de mi padre y el mío corresponde al que correspondía de un padre a un hijo, ¿verdad? Para que se pueda probar esa circunstancia, porque mi padre está enfermo de cáncer y va a morir, ¿sí? Entonces, estas pruebas anticipadas, lo que pretendemos nosotros es preparar prueba para el juicio, ¿sí? ¿Le quedó claro con eso? Eddie, Sí, ajá. ¿hay alguna otra duda? Se la puedo aclarar ahorita, de una vez pregunte, por favor, ya que tenemos tiempo. No, porque prácticamente, o sea, ahora sí lo voy a tomar así como que prácticamente se está previniendo el futuro de la demanda. Así es, usted tiene que plantear un proceso, una demanda, ¿sí? Pero usted tiene que, la prueba se va a perder, ¿sí? Hay un testigo que necesitamos que declare, ¿sí? Para probar que un esposo le pegaba a su esposa, para probar la causal de divorcio, de malos tratos, riñas, disputas continuas, pero ese testigo se va a ir a Estados Unidos, tiene que viajar, ¿sí? Porque ese testigo se va a ir a vivir a Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos? Practicamos una prueba anticipada de declaración de testigos, ¿sí? Y entonces obtenemos la declaración del testigo, la documentamos, y lógicamente que ahí tenemos que notificarle a la parte contraria, a mi esposa, ¿verdad? Y si no está mi esposa, no es sabida, entonces la Procuraduría General de la Nación, que es la parte contraria. ¿Estamos ahí? Sí, ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Por favor, pregunte. ¿No? No, hoy todo claro. Bueno, jóvenes, vamos a quedar por aquí.